Bueno, ahora sí, ya iniciamos. Voy a presentar la pantalla y en este momento deberían estar viendo la presentación que dice localización por coordenadas. Yo ya no puedo verlos, entonces voy a apagar la cámara también, porque no hace falta. Entonces, bueno, originalmente esta mini capacitación le habíamos puesto QGIS y ya más adelante les voy a explicar por qué QGIS y por qué decidí cambiarle el nombre eh, al que están viendo ahorita, que es localización por coordenadas. ¿A qué viene esto? Bueno, un poco de contexto es que la Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, que está vigente ahorita, la que empezó a regir desde mayo de este año, en la sección 2.8.1, en la parte de localización, tiene un parrafito que dice así, lo que ustedes están viendo, dice, asimismo se recomienda que la localización del proyecto se identifique con sus coordenadas geográficas transversal Mercator de acuerdo con sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica definido en el decreto ejecutivo vigente. Dependiendo del tipo de proyecto, se deberán indicar las coordenadas del proyecto con puntos, cuando solo se conoce el centroide de la propiedad donde se ubicará el proyecto, polilíneas, cuando corresponde a un proyecto lineal como una carretera o un acueducto, entre otros, y polígonos, cuando se conoce el área de la propiedad. Resulta que Marilyn y yo actualmente estamos a cargo de una práctica de estudiantes de geografía que nos están colaborando a georreferenciar los proyectos del banco de proyectos. Entonces, ellos han tenido que hacer una investigación bastante extensiva, hacer un trabajo de carpintería fuerte para ubicar eh, en qué secciones del banco o de los documentos de preinversión o, bueno, utilizan fuentes diversas, inclusive hasta prensa, para ellos poder darse una idea de cuál es la ubicación de los proyectos y así georreferenciarlos. Este, este, esta sección de la guía nos recomienda la utilización de un sistema de referencia de coordenadas, pero yo creo que para, más bien, en vez de una recomendación, nosotros deberíamos asumirlo como casi que como un requisito para poder hacer esto justamente que estamos haciendo ahorita, que es georreferenciar los proyectos. ¿Cuál es la idea de esa georreferenciación? Bueno, que el producto de esta práctica que estos dos muchachos nos están colaborando va a ser que tengamos gran cantidad de los proyectos del banco con su ubicación geográfica y los podemos presentar en un mapa o en un visor con un mejor nivel de detalle, porque actualmente se puede hacer eso, pero tenemos nivel de detalle hasta el distrito en el que se encuentra el proyecto, que no es un nivel muy detallado, ¿verdad? No es el mismo nivel que si se les pide las coordenadas para nosotros poder ubicar específicamente ese proyecto. Les digo que, bueno, hay muchísimos proyectos que no se cuenta con la información suficiente para poderlos ubicar. Entonces, el trabajo que están haciendo ellos es una investigación muy grande para dar con esa información y en muchos casos se ha descartado la ubicación de los proyectos porque no se cuenta con esa información. Entonces, tal vez eh, si consideramos que ya en la guía se especifica el tema del sistema de coordenadas, podríamos nosotros agarrarnos de ahí para, ojalá que en todos los proyectos que tengamos que revisar antes de inscribirlos en los documentos de preinversión, revisemos que esta información se encuentre. Esa sección dice que dependiendo del tipo de proyecto, podemos tener puntos, líneas y polígonos, ¿verdad? O sea, si el proyecto que yo estoy revisando es una carretera, va a ser un proyecto lineal y lo ideal sería que la institución me indique una serie de puntos con los cuales yo pueda formar una polilínea, ¿verdad? Pero existen otras formas,
para georreferenciar secciones de carretera específicas, que eso eh, existe un método que el software que se llamaba antes así, como se llamaba antes la capacitación, que era QGIS, nos permite hacer. Sin embargo, yo no quisiera en esta primera intervención sobre este tema complicar mucho el tema, porque en realidad es un tema complejo y entonces decidí enfocarme al menos en esta pequeña capacitación a nivel de puntos, ¿verdad? Para que empecemos por lo más sencillo, por puntos. Si ustedes tuvieran un proyecto lineal, y me ha pasado a mí, las instituciones puede ser que presenten solamente el punto de inicio y solamente el punto final de esa línea, no necesariamente la polilínea completa, ¿verdad? Sino solo dos puntos. Entonces ya con eso yo se los tomo por válido y yo reviso que el punto, las coordenadas que me están indicando sean las correctas, ¿verdad? Recientemente yo he revisado algunos proyectos en los que me indican algunas coordenadas y cuando yo voy y reviso si esas coordenadas están bien, resulta que estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en San Miguel de Desamparados, y cuando yo reviso las coordenadas, me manda para la zona sur del país. Entonces, ¿qué sucedería si yo dejo esa información así y luego más adelante, cuando queramos georreferenciar esos proyectos para poderlos presentar en un visor o en un mapa, y resulta que un proyecto que es de la ruta 206, que es en Desamparados, la gente que lo vaya a referenciar me lo va a mandar a la zona sur, ¿verdad? Por ese error en las coordenadas. Entonces, ¿cómo hacemos para revisar esto? Y, esa pregunta fue la que nos motivó a plantear esta pequeña capacitación, ¿verdad? Que esperamos que sea de bastante utilidad. Bueno, voy a hacer voy a tratar de ser breve en esta parte que es teórica. Dice Karina que si en Delfos existe un campo donde podemos incluir las coordenadas. A mí me parece que no. Que me corrija Joana o algún compañero si no estoy en lo correcto. El módulo bueno, Delphos trae un módulo o un apartado para poder hacer la visualización y se puede hacer incluyendo las coordenadas o incluyendo una forma. Ok, ves, esa parte yo no la conozco del Delfos como tal. De hecho, es una muy buena pregunta. Karina, gracias también por despertarme la inquietud a mí para ver cómo se hace eso directamente en el Delfos. Yo les voy a presentar otra forma acá que considero que podría ser más sencilla. Bueno, sin conocer la del Delfos, no más sencilla, sino es más común, porque al final van a ver que lo que vamos a usar es Google Maps o Google Earth. Creo que la mayoría tienen instalado en sus computadoras Google Earth. Me corrigen si estoy equivocado. Me interesaría saber si ustedes tienen Google Earth, porque yo sí, en mi equipo lo tengo, no sé si fue que yo lo solicité o si ya todos los equipos vienen con Google Earth, o si ustedes tienen que hacer alguna solicitud para instalarlo. Quisiera saber eso. Gabriel, creo que hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Ok, Hay ok. que pedirlo. Entonces, lo vamos a hacer con Google Maps, entonces, en este momento. Pero bueno, como les decía, hay una parte teórica que creo que es importante para algunos que tal vez quieran entender un poquillo más el contexto y si quisieran profundizar más adelante, porque esto en realidad es una mini pincelada de la parte teórica. Vamos a hablar de sistemas de coordenadas, ¿verdad? En su definición general son sistemas creados para definir analíticamente la posición o situación geométrica de puntos. Por lo tanto, se puede utilizar para determinar la posición de puntos sobre la superficie terrestre. O sea, en su definición general, un sistema de coordenadas puede ser un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pero también pueden ser utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie terrestre. En ese caso, eh, podemos tener los sistemas de coordenadas geográficas y los sistemas de coordenadas proyectadas. Entonces, en este caso, esto era algo que veíamos en el cole y en la escuela.
Ahí tenemos el mapa, bueno, una proyección del planisferio, donde vemos todos los continentes y vemos cómo tenemos una línea central vertical y una línea central horizontal. Una representa el meridiano de Greenwich y la otra el paralelo cero que atraviesa el Ecuador, ¿verdad? Esos son por convención los orígenes de las coordenadas geográficas, ¿verdad? Entonces, a partir de esos ejes, nosotros determinamos que, por ejemplo, Costa Rica está en el hemisferio norte y también está en el hemisferio oeste, ¿verdad? Entonces, un punto como el punto A que ustedes ven ahí en pantalla tendría las coordenadas en latitud, que la latitud sería 70 grados norte y la longitud sería 120 grados oeste, este punto A que está por acá. Esto a manera de ejemplo y como recordatorio más o menos de cómo funcionan las coordenadas geográficas. Por ejemplo, no sé si alguien me quiere ayudar para hacer esto un poco más interactivo y que no se me duerman con las coordenadas del punto D. O sea, un punto está formado por dos coordenadas. Eso es importante que lo tengamos claro. Puede estar formado por tres también, una que indique la elevación, pero nosotros no lo vamos a complicar a ese nivel. Eh, Aquí tenemos dos coordenadas. Entonces, el punto D que ven en pantalla estaría formado por esas dos coordenadas. Creo que ustedes pueden ver, creo que ustedes pueden ver las coordenadas que están en las orillas. Ah, los números no se ven, dice Karina. Entonces, bueno, pero Karina me está diciendo que eso es sur y este. Sí, están bien los hemisferios. Ajá. Entonces, sería latitud sur y longitud este. Y las coordenadas serían 20 grados, perdón, 10 grados latitud sur y 40 grados longitud este, ¿verdad? Eso es para hacer un pequeño repaso. Estamos hablando del punto D específicamente. ¿Qué son esas coordenadas geográficas? Entonces, un sistema de coordenadas geográficas es aquel que se determina con dos ángulos medidos desde el centro de la Tierra que se llaman latitud y longitud, es lo que estábamos mencionando hace un ratito. La longitud de un punto es el ángulo formado entre el punto y el centro de la Tierra medido a lo largo del Ecuador hacia el este o hacia el oeste. Ven, entonces en ese ejemplo, que creo que ahí sí se ve, se aprecia un poco mejor en esa imagen donde se ve una esfera con un boquete para poder ver el interior hacia el centro de la esfera, que es el origen de las coordenadas. Ahí podemos ver que un punto puede estar expresado en grados, eh, grados, minutos y segundos, pero en este caso la longitud, ¿verdad? Que sería el ángulo formado entre el punto y el centro de la Tierra, medio a lo largo del Ecuador, hacia el este o hacia el oeste, en esa figura sería un valor de 60 grados, ¿verdad? Y el valor de la longitud de ese mismo punto sería de 55 grados porque la longitud se toma con respecto en el sentido norte-sur, ¿verdad? Por eso es que ahí dice que en la figura es el valor 55. Cada uno de los paralelos que en la figura son las líneas horizontales paralelas al Ecuador tienen una longitud diferente, ¿verdad? Esas, eh, esas, esas líneas horizontales que vemos ahí son son los paralelos y cada una de esas tiene una latitud diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también es parte de un repaso. Ahora bien, vamos ya entrando como en la práctica, en la parte práctica. Esas coordenadas geográficas tienen diferentes notaciones. Las coordenadas geográficas se pueden expresar en grados, minutos y segundos, que es el sistema sexagesimal, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Y en grados decimales,
que es exactamente el mismo punto, pero expresado con una notación decimal. Entonces, por eso tenemos, en vez de 9 grados 56 minutos, tenemos un 9.94. Y lo mismo para la longitud, en vez de 8 grados 03 minutos, tenemos un menos 84.05. ¿Por qué menos? Porque la longitud está al oeste y en esta notación de grados decimales, los positivos, en el caso de la longitud, van a ser los que se encuentran a la derecha, o sea, en el este, y los que se encuentran arriba, o sea, en el norte. Ese es un punto en Costa Rica, entonces las latitudes en Costa Rica siempre van a ser, la latitud va a ser positiva y la longitud va a ser negativa. Eso es importante que lo tengamos claro. Y también es importante que conozcamos, por ejemplo, que en Google Earth podemos nosotros cambiar entre esos tipos de notaciones. Me voy a pasar a Google Earth para que lo veamos en este momento. Acá tienen una imagen de donde está Medeplan. En este es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Medeplan. Acá abajo, en esta sección, podemos ver la latitud y la longitud del punto donde yo tengo el cursor en ese momento. Entonces, si yo me ubico acá y yo pongo el punto, el cursor exactamente encima de mi plan, me va a indicar unas coordenadas que, como ustedes pueden ver, latitud es 9.93 y longitud menos 84.05. Eso está expresado eh, en la notación decimal, ¿verdad? ¿Cómo se cambia eso en Google Earth? Nos vamos a las opciones y la que viene determinada son los grados decimales. Pero si lo pasamos a grados, minutos y segundos, le vamos a aceptar acá. Entonces, yo sé que va a ser difícil que lo vean por el tamaño de, de las letras, ¿verdad? Viene un tamaño muy pequeñito ahí en Google Earth. Yo sí lo puedo apreciar con claridad, pero no sé si ustedes lo están viendo. El punto es que me interesa que conozcan esto, para los que tienen Google Earth. Eh, el cambio que yo hice, aquí ya se ve expresado, que en vez de grados decimales, yo ya puedo ver que estos puntos, por ejemplo, el de mi plan es 9 grados 56 minutos y 8 grados 03 minutos oeste, ¿verdad? Voy a regresarme a la notación de grados decimales para dejarlo así, porque es la que yo en lo personal más utilizo, ¿verdad? Ahora bien, ya vimos que entonces las coordenadas geográficas se pueden expresar de esas dos formas. Y ahora pasamos a las coordenadas proyectadas, que son las coordenadas métricas. Estas son más sencillas de ver porque se parecen más a las coordenadas cartesianas donde veíamos las funciones matemáticas allá en el colegio. Dice que un sistema de coordenadas proyectadas se define sobre una superficie plana en la que la localización de las coordenadas se realiza con respecto a una malla, donde se ha definido el origen de su centro, en su centro. Cada posición tendrá dos valores referidos al punto central. Ven que ya estas coordenadas no se utiliza el centro de la Tierra como origen, sino que se está haciendo una proyección como si el planeta fuera plano y se está ubicando un origen, que eso es una convención, ¿verdad? Por ejemplo, en esa imagen donde aparece el mapa de Costa Rica, ubicamos el origen en Panamá. Entonces, el punto que está aquí a la derecha tendría unas coordenadas que son, a manera de ejemplo, de x igual 12 y de y igual 10. Pero si nos vamos a un punto que caiga encima de Costa Rica, ¿verdad? Con el origen aquí en Panamá, ese punto tendríamos en las coordenadas en x serían negativas y las coordenadas en y seguirían siendo positivas, ¿verdad? Este, esta cuadrícula de acá lo explica a manera general, ¿verdad? Si nosotros tenemos el origen acá en este punto, estoy con la imagen de la izquierda, ¿verdad? Ese es el origen, va a ser el punto 0, 0, la coordenada 0, 0. Entonces, todo lo que está en este cuadrante, de arriba a la derecha, va a ser positivo. Arriba a la izquierda voy a tener que las X son negativas, pero las Y siguen siendo positivas. El cuadrante que está abajo a la izquierda, todo negativo, tanto las X como las Y. Y si me vengo al cuadrante de abajo a la derecha, las coordenadas en X van a ser positivas y las coordenadas en Y negativas. Esto también no es
no es determinante para el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero es parte de los fundamentos para que comprendamos a lo que vamos en este momento, y es el sistema de referencias para Costa Rica, que es el CRTM05. ¿Por qué era importante todo esto? Porque este sistema de referencias es un sistema proyectado. Quiere decir que los puntos que vienen ahí se sacaron ubicando un origen en un plano proyectado del país y no necesariamente el origen en el centro de la Tierra como son las coordenadas geográficas, ¿verdad? Entonces ahí les muestro un decreto que es de 2007 que establecía, aquí hay unos conceptos que no he explicado, que son más complejos, pero no vienen al caso, pero lo voy a leer tal cual viene en el decreto y acá esta presentación se los voy a compartir porque acá viene también el enlace donde pueden revisar esta documentación, o sea, el decreto, ¿verdad? Dice que en el artículo 1 se declara como datum horizontal para Costa Rica el CR05, enlazado al marco internacional terrestre del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra para la época de emisión 2005.83, asociada al elipsoide del Sistema Geodésico Mundial WGS84. Entonces, el artículo 2 dice, se declara como proyección oficial para la representación cartográfica la proyección transversal de Mercator para Costa Rica con el acrónimo CRTM05, ¿verdad? Esto es importante, porque yo creo que ya más de uno ha tenido que revisar documentos en donde hacen referencia a este acrónimo, el CRTM05, donde indican algunas coordenadas y nos dicen que están en CRTM05 y nosotros no sabemos de dónde sale eso, ¿verdad? Pero bueno, la idea de esta mini capacitación es que nos vayamos empapando de esto y que ya cuando veamos ese acrónimo ahí, ya entendamos que se trata de un sistema de referencias que es específico para Costa Rica y que sigue vigente, aunque no debería, y ya vamos a ver por qué más adelante. Lo que quiere decir que las instituciones pueden presentar las coordenadas en este sistema de referencias, aún legalmente, ¿verdad? Por la normativa actual. Dice don Michael que mi computadora sigue instalada en Google Earth, solo que tuve que buscarlo en la lupita del buscador. Ok, ok, tal vez a algunos otros compañeros les suceda lo mismo. Muchas gracias, Michael, porque es una herramienta bastante potente para esto. O sea, yo les recomiendo que usen Google Earth en vez de Google Maps, porque para mí me resulta más sencillo, pero en caso también Google Maps funciona, ¿verdad? Ok, entonces ya más o menos vamos viendo qué es eso de CRTM05 y es un sistema de referencias que es proyectado y que existe solo para Costa Rica y se estableció que es el sistema oficial en junio de 2007. Antes de eso lo que teníamos eran dos sistemas de referencias. Uno que cubría el norte de Costa Rica, que le llamábamos Lambert Norte, y otro que cubría el sur de Costa Rica, que se llama Lambert Sur. Entonces, si nosotros teníamos que tratar con un proyecto en la zona sur, teníamos que pedir las coordenadas en Lambert Norte antes de 2007. Y si fuera en la zona norte del país, teníamos que solicitarlas en Lambert Norte. Para la zona central, podían utilizarse ambas. Entonces, se tenía que especificar en cuál de las dos se tenía que, en cuál de las dos se está trabajando, porque existe una zona común. Ven, esta zona común de acá, del centro del país, los puntos se podían expresar tanto en Lambert Norte como en Lambert Sur. Porque es importante también mencionar Lambert Norte y Lambert Sur, que ya en realidad no deberían existir o no deberían enviarse proyectos donde se haga referencia a este tipo de coordenadas, porque aunque desde 2007 se estableció que el oficial era el CRTM05, existen aún instituciones que todavía siguen manejando la información en Lambert Norte y no sería nada raro que algunos de ustedes tengan también que revisar algún documento donde les están dando las coordenadas en Lambert Norte o en Lambert Sur. Entonces también es bueno que tengan eso presente, que son sistemas de coordenadas que ya no son los oficiales y que lo correcto es que ustedes eh, les devuelvan a la institución la observación de que presenten las coordenadas en el sistema oficial, que sería CRTM05. Ahora bien,
Aquí viene una cuestión de la normativa que enreda un poquillo la cosa. Resulta que en 2018 sacaron otro decreto donde establecen que el sistema de referencia ya no va a ser el CRTM05, sino que va a ser otro que se llama CR-SIRGAS. Entonces, ahora sí, haciendo un repaso, podemos tener o Lambert Norte y Lambert Sur, ¿verdad? Que esos ya del todo no serían válidos. Podemos tener CRTM05 o podemos tener CR-SIRGAS. El problema, por eso yo digo que es embarrarlo a la cancha, aquí con este decreto, es que este decreto tiene un transitorio que dice, será responsabilidad de cada dependencia pública la transformación de los datos referenciados atinentes a su competencia del anterior sistema de referencias horizontal al nuevo sistema de referencias CR-SIRGAS, pero no les pone una fecha límite. Entonces, en la práctica, tenemos dos sistemas oficiales, el CRTM05 anterior que vimos, o este que se llama CR-SIRGAS. Entonces, eso al día de hoy son los dos sistemas que ustedes deberían aceptar como válidos para cumplir con esta normativa. Un transitorio es un artículo que en la sana teoría debería ser, o sea, como, como indica su nombre, transitorio, o sea, eh, temporal, ¿verdad? Pero acá no establecen una fecha donde las instituciones tienen que pasar toda su información a este sistema. Por lo tanto, queda abierto y entonces al día de hoy tenemos dos sistemas oficiales, el CRTM05 y el CR-SIRGAS. Entonces, aquí ya les voy a poner un ejemplo, que es el proyecto de San Miguel de Desamparados que les dije. Gabriel, perdón, Acá, Gabriel, una consulta. ¿Ese decreto no derogó el decreto anterior, el del CR05? no, yo, No, 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 ok. con respecto bueno, y aquí está también el enlace que nos tira a esta página del SNIT, ¿verdad? Ahí se los compartí para que puedan revisar lo que dice. Y también se puede revisar, se podría revisar directamente de la página de, ¿cómo se llama esto? Sinalevi, donde están todos los decretos y toda la normativa nacional. Pero ese es el resumen que hace el SNIT y sí, lo único a lo que hace referencia al sistema anterior es el transitorio. Entonces queda corto, digamos, a nivel de normativa, porque eh, al dejarlo abierto, en este momento tenemos dos sistemas de referencia oficiales, ¿verdad? Ok, entonces ya pasando al ejemplo. Este documento de preinversión que yo revisé, donde determiné pude determinar que existía un error en la ubicación que me estaban compartiendo, se hizo, y tengo que aclararlo, con base en la guía anterior, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ellos acá en la alternativa de solución me anotan algunas coordenadas, algunos puntos, ya lo vamos a ver en detalle, pero bueno, no es necesariamente en las alternativas de solución donde se tiene que indicar esto, sino que ya vimos que en la nueva guía, según la nueva guía, tiene que ser en la sección específica donde se trata la localización del proyecto. Entonces, eso hay que revisarlo en los nuevos proyectos, en los nuevos documentos que revisemos en adelante, ¿verdad? Hay que tener eso presente. En este caso, lo que me indica acá es que la alternativa 2 dice, se plantea el mejoramiento completo de un tramo de aproximadamente 400 metros de la Ruta Nacional 206. Esto es en San Miguel de Desamparados. Iniciando con las coordenadas CRTM05, me dan la coordenada X y Y, entonces aquí tengo un punto, y finalizando en las coordenadas CRTM05, aquí tengo otro punto. ¿Verdad? Lo que les dije antes, cuando se trata de proyectos lineales, a mí, al menos a mí, yo quedo conforme con que me indiquen dos puntos, ¿verdad? Uno en el que inicia el proyecto y otro en el que finaliza el proyecto. Si estuviéramos tratando de una edificación, entonces podría manejarse solamente con un punto. O si inclusive se tiene el plano de catastro o se tienen los planos constructivos de esa edificación, se podría manejar a nivel de polígono. Entonces, en ese caso, la institución podría inclusive compartirnos el polígono. Pero bueno, eso ya es ir un paso más allá. Pero eso lo permite la guía, porque así lo establece. Entonces, ¿qué hice yo en este caso para revisar esos puntos que me están pasando acá? Bueno, yo utilicé QGIS, como les dije antes, que es el software de información geográfica, que es un software libre, que es muy potente, que sí, algunos
están interesados un poquillo más en este tema, en algún momento podríamos profundizar al respecto, con muchísimo gusto, pero existe una manera en la que no tienen que instalar ningún software adicional, sino que simplemente con irnos a la página del SNIT. ¿Qué es el SNIT? Es el Sistema Nacional de Información, vamos a ver por acá, de Información Territorial, ¿verdad? Vean que es la página principal del SNIT. Igual igual yo le voy a pasar estos enlaces para que ustedes los tengan ahí, se los voy a agregar a la presentación. Pero simplemente con poner SNIT CR en el buscador, hagámoslo. Nos vamos a Google, ponemos SNIT CR y lo primero que nos va a tirar es la página que estamos buscando del SNIT. Acá uno puede crear un usuario y le permite una gama más amplia de utilizar más herramientas y utilizar las herramientas que ellos tienen en mayor profundidad, pero hay algunas opciones para las que ni siquiera hay que crear un usuario, que es a lo que yo voy ahorita, ¿verdad? Que es esta parte de acá, que es la conversión de coordenadas. Esto es muy importante porque en realidad aquí se ve como muy inocente, está como ahí, como al final de la página, pero es una herramienta muy, muy valiosa, esta conversión de coordenadas. ¿Cómo se puede utilizar en un caso como el que tenemos? Vamos al ejemplo. Por acá tenemos estos datos, ¿verdad? Primero nos dice que están en CRTM05. Resulta que Google Earth y Google Maps manejan las coordenadas en el sistema de coordenadas geográficas. Entonces, yo lo que necesito es eso que está en CRTM05, pasarlo a coordenadas geográficas para poderlo revisar, ya sea en Google Maps o en Google Earth. Entonces, tengo que indicarle aquí a esta herramienta que el origen es, en este caso, CRTM05. Ven, estos dos iniciales son de los que les hablaba hace un ratito acerca de los sistemas que son los oficiales para Costa Rica. Entonces, bueno, también aquí nos da las opciones de Lambert Norte y Lambert Sur, aunque ya son sistemas que no deberían utilizarse por las instituciones. Adelante, Marilyn. Gracias, Gabriel. Una pregunta. Es que en el Google Earth entiendo que también se puede consultar a la hora de hacer la transformación de las coordenadas a CR05. Uy, vieras que yo no he visto esa herramienta para Es que hacerlo directamente yo lo estaba en haciendo Google. seguido cuando lo estabas Ajá. explicando y ahí está la opción. Ah, bueno, vamos ahí, vamos a ver, porque si es Si pueden así, verificar. es que dice mostrar latitud, longitud, universal transversal de Mercator. Estos son sistemas que son, bueno, este universal transversal de Mercator es el que se parecería más al CRTM05, pero no es el CRTM05 como tal, es un sistema que también es universal, entonces las coordenadas son diferentes. Ah, ok. No, de acuerdo. Ajá. Sí, eso es lo que podría causar la confusión. Yo recomiendo que lo dejemos acá en grados decimales. Ok, sí. Ujú. Entonces, les decía, si yo tengo las coordenadas en CRTM05, las quiero pasar a las coordenadas geográficas. En este caso las vamos a pasar a grados, minutos y segundos para, para efectos de este ejemplo. Entonces, eh, bueno, dice que en X tengo 496.179. Yo lo voy a, no, ustedes no van a ver de dónde yo estoy tomando los datos, pero confíen en mí, ¿verdad? Porque yo lo tengo en la otra pantalla para hacerlo más fácil. 496.179.49 son las coordenadas que me indican ellos. Y en Y, 1.052.946.31.
Ahora acá lo único que tengo que hacer es reproyectar y me va a tirar este resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí en este punto? Entonces, bueno, a mí lo que me parece más sencillo es copiar esto y lo voy a copiar en un bloc de notas. Y ya lo tenía por ahí, ¿verdad? Es importante que lo copien todo para que queden las comillas del final que lo que indican son los segundos. También es importante aclarar que no necesariamente es necesario trabajar con tantísimos decimales, ¿verdad? O sea, esos ya son cuestiones de la herramienta que lo utiliza, o sea, hace la conversión y utiliza todos los decimales, pero en realidad nosotros en la práctica podríamos acortar esto muchísimo. De hecho, lo voy a dejar solo con 2 decimales, pero muy importante que se conserve las comillas para indicar al sistema que estamos hablando, tratando de segundos, ¿verdad? Grados, minutos y segundos. Lo mismo con la coordenada en Y. Grados, minutos y segundos, y le vamos a quitar este montón de decimales. Ven, yo creo que ustedes pueden ver ahí, no sé si pueden ver que tenemos menos 84 grados, 2 minutos y 5.28 segundos, y 9 grados, 31 minutos, 21.35 segundos. Esa es la coordenada del punto que me están indicando ellos que se encuentra en la ruta 206 en San Miguel. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, hagámoslo desde el inicio. Pongamos Google Maps. Ustedes se van, ponen Google Maps en el buscador. En el primer resultado de la búsqueda, les va a abrir esta herramienta de Google. Aquí Google permite hacer la búsqueda desde acá y anotando las coordenadas directamente. ¿Cómo las pide Google? Pues resulta que Google las pide primero en latitud y luego en longitud. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, primero la latitud, que es la positiva, ¿verdad? Estamos en el hemisferio norte. Damos un espacio y anotamos la longitud, que es la negativa. A la hora que le damos buscar, me va a tirar un punto, ¿verdad? Y ese punto, si nos alejamos del mapa, ven que está, yo había dicho que era la zona sur, pero en realidad es, bueno, es como detrás de la zona de Los Santos, es por Santa María de Ota. Evidentemente esa coordenada está mal, ¿verdad? Porque San Miguel de Desamparados está por acá. Entonces, ese sería el procedimiento para revisar. Entonces, haciendo un repaso de lo último que hicimos, sería ingresar el punto, las coordenadas en X y en Y, indicarle que el origen que tenemos es CRTM05 y lo queremos pasar a esta que dice WGS84, que entre paréntesis dice GMS, significa grados, minutos y segundos. A la hora que le damos reproyectar, ya tenemos la coordenada en el sistema, en las coordenadas geográficas que utiliza Google Earth y Google Maps. Nos vamos a Google Maps, anotamos primero la latitud y luego la longitud y ya nos va a tirar el punto. Creo que esa es la manera más sencilla y con las herramientas que todos tenemos a disposición, ¿verdad? Porque no habría que hacer ninguna descarga, solo tenemos que ingresar a la página del SNP y luego ingresar a Google Maps y ya podemos determinar si el punto que nos están dando tiene algún sentido o si está completamente perdido, como en este caso. Que podría parecer un detalle menor, pero como inicié esta charla, en realidad es muy importante para que en el futuro, cuando en el futuro se decida georreferenciar o completar la georreferenciación en la que se está trabajando ahorita, contemos con información que esté correcta, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si este documento se hubiera quedado así? Cuando lleguen los practicantes, los futuros practicantes, a revisar este documento de preinversión y ellos se basen en esta información, y resulta que me van a marcar un punto que está en otro lado completamente. Por eso yo les hice esta observación, ¿verdad? Estas coordenadas no corresponden a puntos de San Miguel de Desamparados. Y a la siguiente versión
que la podríamos revisar ahorita, como a manera también como para hacer un repaso otra vez. Voy a abrirlo en este momento para que podamos ver que ya lo corrigieron, pues. Acá estaría, entonces vamos a buscar la palabra CRTM05. Y voy a hacer el mismo ejercicio con estas coordenadas que ustedes ven acá. Esto yo ya lo había revisado y ya me da puntos que están en San Miguel de Desamparados. Pero ahora voy a hacer el ejercicio con ustedes. Una vez más, confíen en mí porque voy a pasar esta información para otra pantalla. Nos vamos para el SNIT. Aquí repito, ¿verdad? Igual va a quedar el video por aquello y de todas formas en la presentación que les voy a compartir también van a estar los pasos, que son sencillos. Ven que la parte inicial fue una parte introductoria que me pareció que era importante para no empezar a comentar así, ir directo al grano como tan violentamente, sin ningún contexto, pero en realidad la parte práctica de lo que ustedes tendrían que hacer en su día a día es nada más dirigirse a la página del SNIT. Acá, bueno, voy a hacerlo otra vez desde cero, para que no me aparezca nada, para que puedan ver todos los pasos. SNIT Costa Rica. SNIT CR, pongo en el buscador, para que el SNIT es el Sistema Nacional de Información Territorial. Y así nomás, en la página inicial, nos aparece esta herramienta. Entonces ahora vamos a revisar si el punto que me mandaron ya es el correcto. También está en CRTM05, entonces ese va a ser el origen y el destino va a ser el mismo. Yo quiero que esté en grados, minutos y segundos. Ahora anoto por acá en X, que dice 493.089. En este caso no me ponen decimales ni siquiera. Y por acá 1.091.722. Tampoco me ponen decimales, entonces simplemente le doy reproyectar. Puedo hacerlo directamente acá, agarrar esto así y copiarlo en Google Maps, pero me parece que no se visualizaría de la mejor manera. Entonces, abro un bloc de notas, ¿verdad? Vacío. Podríamos acostumbrarnos desde acá, desde este punto ya, a copiar primero la latitud, porque así es como la lee Google Maps. Seguidamente la longitud. Copio, pego y le elimino los decimales innecesarios, hasta dejarlo solo en 2 decimales. Y ahora sí, agarro primero la latitud, voy para Google Earth, copio acá ese valor, le doy un espacio, ahora me voy otra vez al bloc de notas, copio la longitud, pego la longitud, le doy buscar, y ahora sí me está tirando la 206 en San Miguel de Desamparados. Entonces yo creo que al final de cuentas es sencillo, son sencillos los pasos. No sé si alguno tiene alguna duda o si quisiera ver algún ejemplo en particular. Y de todas formas, si sobre esto tienen alguna consulta, yo con mucho gusto los puedo atender. Pero hasta aquí llegaría la sesión de momento, si todo les quedó claro a todos. Díganme algo, por lo menos para saber que no se durmieron. Muchas gracias, Gabriel, muy claro. Bueno, Y Karina dice que está muy claro. Bueno, eso me alegra. Karina está poniendo atención. Muchas gracias, Gabriel. Creo que en mi caso, al contrario de dormirme, estuve muy atento, muy despabilado, y me parece que fue muy clara la presentación. Además, fue muy útil. Yo creo que muchos de nosotros hemos conversado en diferentes momentos de estos temas de la georreferenciación y de la ubicación. Y yo creo que esto nos ayuda muchísimo a ir generando esas destrezas, capacidades para poder entender estos temas. Entonces,
No, de mi parte fue muy útil. En algún momento, y también agradecerle a usted la disposición, pues, si hay alguna duda, alguna consulta, creo que todos los compañeros y compañeras, pues, recurriríamos a su expertise y criterio, pero no, la presentación estuvo muy clara, me parece que fue muy importante grabarla y creo que fue muy útil además. Entonces, creo que nadie de los que estábamos aquí nos dormimos, por lo menos yo no, y le digo, a veces sí hay reuniones o presentaciones en las que uno termina más que por dormirse, por aburrirse, pero esta fue todo lo contrario. De mi parte, muy agradecido y muy claro. Y es un tema que uno lo escucha, pero creo que ya una inducción de este tipo viene a aclarar mucho. No, muchísimas gracias, don Francisco, me alegra. Que me parece que va a encontrar Michael. Ok, no, es que se la abrió. Adelante, Michael. Y yo tenía una dudita y es nada más esto. Al solicitar, digamos, la georreferencia en la presentación de un proyecto, digamos, está especificado en qué formato de coordenadas deben enviarlo. En la guía nos dice esto, Michael. La guía nos dice esto al inicio. Vamos a ver, me estoy devolviendo en la presentación. Acá. Dice, se identifique con sus coordenadas geográficas transversal al Mercator de acuerdo con el sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica definido en el decreto ejecutivo vigente. Entonces, al decir eso, el decreto ejecutivo vigente ya nos curamos en salud de que si en algún momento, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional decide mejorar el sistema de referencias y cambiar el CR Sirgas por otro, y lo establece mediante algún decreto, entonces la guía nuestra siempre se va a ajustar al que esté vigente, a la última versión. Que en este Entonces, caso trata de que pueden ser dos tipos. Exacto, en este caso pueden ser dos. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Compañeros, este video lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. Nada más ocupo que Joana me ayude ahí con una cuestión porque ella es la que tiene Gabriel. La cuenta. Ah, bueno, creo que hay otra duda. Adelante, Jason. Bueno, no sé si me perdí porque me distraje un momento. No me dormí, me distraje. Me distrajeron más bien. Creo que vimos solamente puntos, ¿cierto? Sí, es ¿Cómo correcto. sería el caso en el que sea un proyecto lineal? ¿Cómo tendrían que venir esas coordenadas? ¿Cómo se vería? Veamos, es que dependiendo del grado de la información que maneje la institución, sí, exacto, dependiendo del grado que maneje la institución, nosotros les podríamos solicitar esa información. Por ejemplo, bueno, es que no vimos QGIS, pero QGIS es un software de información geográfica que permite ver algunos tipos de archivos. De esos el más común es el shapefile. Yo creo que muchos hemos escuchado la palabra shape, ¿verdad? Que es una forma un formato de información geográfica que es el más popular actualmente. Nosotros podríamos inclusive a las instituciones solicitar esa información para nosotros conservarla en nuestras bases de datos. Solicitarle las polilíneas que, por ejemplo, el CONAVI las maneja. Entonces yo al CONAVI fácilmente le podría solicitar, si es, por ejemplo, un proyecto de conservación en una ruta, que me envíe de dónde a dónde va a ser ese proyecto y que me envíen ese shape, ¿verdad? Por así decirlo. Y nosotros conservar esa información. Porque expresar una polilínea en un montón, o sea, sería pedir demasiadísimos puntos para expresar una sola polilínea. Por lo que yo, a nivel de documento, me conformo con que me indiquen nada más el origen y el final del proyecto, como lo hacen acá ellos. En este ejemplo, Jason, ve que ellos están diciendo, iniciando en las coordenadas RTM05 y aquí me pone un punto y finalizando en las coordenadas. Entonces, si yo busco esos dos puntos, me van a dar dos puntos que pertenecen a una ruta y que cuando yo lo reviso en Google Maps, yo puedo ver de dónde a dónde va esa ruta. En el caso de polígonos, digamos que la institución tenga
el mapa y tenga esa información, alguna institución lo va a tener, ¿verdad? Que tenga esa información georreferenciada, nosotros les podemos solicitar los polígonos. O también se les podría solicitar, si existiera algún interés especial de parte nuestra de conocer exactamente los límites del proyecto, por ejemplo, si es un lote rectangular, 4 de esos puntos, ¿verdad? Los 4 puntos de las esquinas. Pero al final de cuentas, a nivel de documento, yo considero que lo más práctico es manejar a nivel de puntos. Entonces, si es un proyecto puntual, solo se le va a pedir un punto, ¿verdad? Que va a corresponder ya sea con el centroide o con algún punto que coincida dentro de la propiedad. O si es un proyecto lineal, yo ya lo doy como por bueno si me dan el origen y el final del proyecto, ¿verdad? Entonces solo necesitaría 2 puntos. Ok, es que, a ver, tal vez en términos de carretera y carreteras construidas, digamos, sí, Ajá. sí se ve fácil en Google Maps o en cualquiera de esas herramientas, pues. Pero estaba pensando un poco en proyectos tipo acueductos o alcantarillados, que no necesariamente siguen el trazado de una carretera. En algunas ocasiones pueden atravesar propiedades, terrenos, etcétera. Pueden atravesar por donde más se le convenga al proyecto, al final de cuentas. Que en esos Sí, casos no sé, porque no eso es una necesariamente muy es una buena, línea recta. es correcto, Jason, muy buena pregunta. Y no necesariamente va a ser una línea recta y tampoco va a ser por una ruta ya conocida, como en el caso de carreteras, que y los proyectos de obra nueva son los mínimos, ¿verdad? La mayoría son intervenciones que ya se hacen sobre rutas que existen, entonces podemos ubicar los puntos sobre la ruta y nosotros mismos inclusive hacer el trazado. En el caso de acueductos, lo que se me ocurre es, bueno, número uno, yo sí sé que la IA maneja esta información georreferenciada, entonces nosotros podríamos solicitarles esos archivos, ¿verdad? Los archivos en formato shape. Ellos sí lo manejan para sus proyectos. Y número dos, que tal vez a nivel de documento presenten por lo menos 3 puntos es que eso va a depender también de la escala que se esté manejando, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahí estoy proyectando todavía, me voy a ir a Perdón, a un Gabriel, mapa. Sí, un momentito para conectar. ¿Me escuchan? como lejos, pero se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Ok, no, que en el caso de lo que está preguntando Jason, inclusive en carreteras, Gabriel, también lo que se puede hacer es pedirle, que fue lo último que hicimos para los 2 proyectos grandes de la IA, el de la quinta etapa y el de alcantarillado sanitario, lo que se les pidió fue un mapa con las coordenadas, que viniera la cuadrícula de las coordenadas. Esto considerando que sabemos que la IA tiene esa información en un sistema de información geográfica, valga la redundancia, pero sí la tiene montada en un sistema. Entonces lo que se les pidió es que no fuera solo la imagen del proyecto, sino que tuviera la cuadrícula de las coordenadas. Entonces ahí se Perfecto. tiene la estructura completa. Sí, perfecto. Porque eso, de esa forma, Jason, también, si en algún momento se tiene esa imagen o ese mapa en el documento, si llegáramos a plantear otro proyecto de georreferenciación, la persona que le corresponda ya va a tener toda la información suficiente para georreferenciar e incluir eso en nuestros mapas. Entonces sí, creo que esa sería la mejor opción. Gracias, Joa. Adelante, Malcolm. No, para indicar que también hay proyectos que pueden tener un asunto mixto como Pacume, que tiene que es un embalse con área impactada al embalse, ¿verdad? La que se va a inundar, y también tiene todo el área donde se van a hacer los canales, ¿verdad? Entonces, eso es un mix. Es una zona que tiene que ser un polígono y también tiene que ser pues todo el trazado de los canales. Entonces, en ese caso también aplicaría lo que nos indicó Joa, que lo presente en un mapa donde se indiquen las coordenadas. Bueno, de hecho, la Sí, definición de mapa, ajá, ellos ya lo presentan así porque todos los estudios lo hicieron con eso. Nada más era como para que ajá. supieran que también hay super mixes de eso. Sí, gracias, Malcolm. Sí, en ese caso también, bueno, la definición correcta de un mapa es que no es simplemente una figura
donde se vean las calles o los cuadrantes, sino que también para que sea considerado como un mapa, de manera formal tiene que indicarse las coordenadas, entonces tiene que venir con cuadrículas de las coordenadas. Entonces, en esos casos sí sería otra información que sería importante que nosotros contemplemos, que las coordenadas que que estén utilizando en los mapas sean las coordenadas oficiales, en ese caso, si se envía la información de esta forma. Creo que Marilyn. Gracias, Gabriel. Bueno, yo creo que estamos en un momento oportuno para que cada quien nos quedemos con la inquietud sobre esta temática y tal vez en alguna reunión con nuestros enlaces o las instituciones que llevamos a cargo, consultar, ¿verdad? Si la institución tiene ya un sistema de información geográfica o bien si sabemos que hay un trámite de endeudamiento público por la profundidad de los estudios, probablemente a esto sí se va a llegar, porque en este momento tenemos mapeadas algunas instituciones que conocemos que manejan SIG, pero pueden haber más del SNP o a la cobertura del SNP que lo tengan, que podría agilizar el proceso de georreferenciación para próximas etapas, ¿verdad? Porque ahora mencionaba Joana la IA, entonces en vez de ir en trabajo hormiga, de pronto se podría hacer coordinaciones para tener la información de forma más ágil. Claro que sí, Marilyn, sí, y ojalá que todas las instituciones tengamos ese norte. También el mismo SNIP, que tiene sus repositorios con información, y yo creo que si esa plataforma que es el SNIP, o sea, el Sistema Nacional de Información Territorial, es que se parece mucho al SNIP, ¿verdad? Que es en el que nosotros nos desenvolvemos con frecuencia. Pero si esa plataforma se utilizara como tiene que ser, nosotros inclusive no tendríamos ni siquiera que solicitar ese tipo de información a las instituciones, sino con ingresar al SNIT, ingresar al nodo de cada institución, podríamos ubicar los proyectos, pero lamentablemente no se tiene arraigado en la cultura y esa plataforma se está subutilizando, por así decirlo, porque es parte de sus objetivos, que toda la información territorial institucional se suba ahí. Lo que pasa es que no hay una cultura, no hay un monitoreo ni un control, por lo que la información que se cuenta, con la que podemos, la que podemos encontrar ahí está muy desactualizada y no es confiable, la verdad. Pero sí, ojalá que ese fuera el norte de todas las instituciones. Sería de mucha utilidad en el futuro. Y si nadie más tiene, entonces creo que la podemos dejar por acá. Si nadie más tiene dudas o alguna intervención. Bueno, creo que no hay manos levantadas, Gabriel. Creo que eso pues, es un buen síntoma en doble sentido. El primero, en que se entendió y se avanzó bastante, y en el segundo, en que ya por ahora todo el material se tiene pues digerido de alguna manera. Entonces, no, desde esa perspectiva, ahí pues agradecer. No sé si hay algo adicional, alguna consulta. Tal vez yo a las palabras finales de cierre y tal vez una pequeña solicitud para Joana, para Marilyn, para Carolina y para Pamela. Si nos podemos quedar unos minutitos. Ya ahí Marilyn se adelantó. Yo hago ahí la convocatoria, por lo menos para quedarnos unos minutitos para conversar un par de temitas con las funciones de ustedes, pero de mi parte, agradecerle, Gabriel. Creo que perfecto, muchas gracias. Voy a dejar de grabar entonces. O no, bueno, no sé si Joa quería decir algo para cerrar. Don Francisco. Dejemos a Joa que hable las palabras de Joa finales grabadas y después ya lo paga. Adelante, okay, Joa. Perfecto, muchas gracias. Voy a cobrar por la grabación, pero bueno, no, solo en realidad agradecerle a Marilyn y a Gabriel por esta iniciativa, por haber visto la oportunidad de mejora para todos en la unidad, por compartir las herramientas.
Entonces, en realidad, la iniciativa nos sirve a todos de conocimiento. Si ven, eso es como lo dijo Gabriel, es una mini capacitación, es una charla en realidad corta de intercambiar ideas, de que conozcan herramientas y de que todos tengamos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento en otros temas que por lo generalmente no manejamos, y además tener la facilidad de que nos están mostrando el uso de herramientas que son de fácil acceso y que están disponibles para todos. Así que igual que como lo hicieron en este momento Gabriel y Marilyn, cualquier otro que quisiera compartir una iniciativa con todos los demás, podemos hacer una programación también de alguna sesión corta, de algún tema relevante que les haya tocado analizar y que es importante o que todos conozcamos y que tengamos alguna visión. Entonces, bueno, muchísimas gracias y que la pasen bien. Gracias, yo.